enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy. Tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Oh Señor, yo no puedo. Hasta aquí me ha tocado Dios, no vuelvo atrás. He decidido seguir
a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Yo confío en ti, Señor. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré, doquiera que tú me guíes, Señor. Te seguiré. Hemos tenido que hacer frente a este tiempo que nos ha tocado vivir. La Iglesia continúa su labor de tender la mano al caído, dar esperanza al perdido y ser luz en medio de tanta oscuridad. Tú puedes seguir siendo parte de esto. Con tu aporte y contribución, hace que cada día sigamos avanzando en cumplir la gran comisión en nuestra amada nación. Acá dejamos los datos para hacer transferencia o pago móvil y así puedas aportar para las distintas actividades y planes de ayuda que desarrollamos. Gracias por invertir en el reino de Dios.
Amigos, un gusto saludarles a todos y qué placer para mí estar nuevamente con ustedes hoy para entregar una parte más. Esta sería la quinta, un bonus, un extra especial acerca de la serie Eres Luz, Brilla. Y yo no sé a ustedes, pero yo recuerdo algo, una frase que mi mamá decía y que en mi tiempo llegué a escuchar a varios adultos a mi alrededor. Cuando alguien se comportaba de una forma en la casa, en la familia, pero de otra forma hacia afuera, con los amigos o compañeros de trabajo, si era una persona de iglesia, con la gente de la iglesia. Yo llegué a escucharle a mi mamá decir, a veces me lo decía a mí cuando me comportaba tan bien con amigos y conocidos de fuera de la casa, pero en la casa mi conducta o mi comportamiento era tremendo para un chico. Entonces mi mamá llegó a decirme, es que eres luz afuera y oscuridad adentro. O llegué a escuchar esa frase de algunas personas con ese comportamiento opuesto entre el trato y la relación en la familia con el trato hacia los de afuera. Eres luz afuera, pero oscuridad adentro. Y es una frase dura, pero revela una realidad ante la cual muchas veces estamos expuestos o nos encontramos, en la cual muchas veces nos encontramos cuando brillamos. Somos luz, como hemos hablado durante esta serie, mostramos buenas aptitudes y acciones y comportamientos hasta bíblicos con las personas lejanas o con quien no tenemos una relación muy cercana, pero con la gente con quien convivimos, con quien tenemos una relación frecuente, muchas veces nuestra actitud y comportamiento no es de brillar. Y hoy vamos a pensar en esto siguiendo lo que el apóstol Pablo nos viene diciendo en el capítulo 4, en el capítulo 5, y vamos a completar el capítulo 5 y ver una parte del capítulo 6 de Efesios. Porque hemos visto las palabras de Pablo acerca de cómo brillamos y por qué brillamos. Y durante toda esta serie hasta ahora hemos mencionado más de 18 acciones y actitudes que nos hacen a ti ser esa luz que Jesús dijo que fuésemos. Pero ahora, quedamos en este pasaje. Pablo dice en Efesios 5, 21, aquí fue donde quedamos la semana pasada al terminar el tema, la cuarta parte. Pablo dice, sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Sométanse unos a otros. Y cuando Pablo habla de esto, decíamos, esto no es algo que nos agrade mucho escuchar la palabra someterse porque tiene que ver con subordinarme al otro. Subordinarme al otro, estar bajo sujeción del otro. Y esto que Pablo nos menciona es un concepto que no es muy popular, pero es 100% bíblico. Es el concepto de la sumisión mutua. De hecho, en el Nuevo Testamento, una y otra vez vamos a encontrar esa expresión los unos a los otros. Esa expresión, esa dinámica de relación, de interacción, de cuidado, de acompañamiento. Y la única forma de que esto se logre con éxito es a través de la sumisión mutua. Y Pablo dice, si aman a Cristo, deben someterse unos a otros. Y ahora, lo interesante de esto es que Pablo viene hablándole a la iglesia en general. Pero acá, a partir del verso 21, ahora al verso 22, que ya se los voy a mostrar, Pablo da como un giro al enfoque hacia quienes habla. Y comienza ahora a hablar del matrimonio. Y comienza ahora a referirse a la familia. Y es interesante porque Pablo viene hablando de la iglesia y ahora de pronto, entonces, hablas de la familia. Pareciera como un giro muy fuerte, pero en realidad, en la perspectiva de Pablo,
según el propósito y el diseño de Dios. Familia e iglesia están dentro de su plan. A veces podríamos pensar que la iglesia es una cosa, la familia es otra. Y que yo puedo ser de una forma en la iglesia y de otra forma en la casa o en la familia, y eso como que no va a importar. Pero en realidad importa. Recuerdo las palabras de Josué hablándole a la nación, retándoles a conectar su corazón con Dios. Y les dice en esas palabras que todos recordamos, Josué dijo, yo no sé si ustedes van a servir a Dios, pero yo les voy a decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Josué tenía claro en la antigüedad que servir a Dios no era un asunto solo de la comunidad de fe, que hoy podríamos llamar la iglesia, también era un asunto de familia. Una y otra vez Dios habla de la familia porque Dios ama a la familia. Pablo le dijo a ese carcelero que quería atentar contra su vida porque pensaba que se habían escapado, le dijo, no te hagas daño, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese hombre ese día creyó y toda su familia se convirtió. Así que el asunto de brillar como luz no es solo un asunto de iglesia, no es solo hacia afuera, es internamente. Y la sumisión mutua que debemos tener como comunidad de fe también debe estar en la familia. Entonces Pablo nos lleva directamente al núcleo de la familia, como lo es el matrimonio. Y aquí vamos. Voy a seguir el orden que el apóstol Pablo planteó a partir del verso 21 de Efesios capítulo 5. Comienza hablándole a las esposas. Es como que Pablo dice, primero las damas. Así que vamos primero con las esposas, luego con los esposos. Espero que las esposas se mantengan hasta el final de esta parte. Pablo le habla primero a las esposas. Y él dice en el verso 22, para las esposas, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, dice Pablo, esto significa, sométase cada una a su marido. No está diciendo, sométete a cualquier hombre. Dice, sométete a tu esposo como al Señor. Y cuando Pablo dice como al Señor, se refiere a nuestro gran Señor, a Jesucristo. Y yo sé que este versículo es uno de los versículos más difíciles de toda la Biblia para cualquier esposa. Porque Pablo está diciéndote esto. Pablo está diciéndole a las esposas, mujer, imagínate que tu esposo es el Señor. Imagínate que Cristo es tu esposo. Y yo le pregunto a las esposas que me ven y pueden colocar su respuesta en el chat si están ahora mismo en vivo o pueden conversarlo con alguien a su lado si alguien te acompaña. Mujer, esposa, si estuvieses casada y tu esposo fuese literalmente Jesucristo, ¿cuál sería tu actitud hacia él? ¿Cómo te sentirías? Yo creo que todas las mujeres dirán, eso sería lo mejor del mundo, tener a Cristo Jesús nada más y nada menos que como el esposo. Imagínate la comprensión, el trato, bueno, todo ese ambiente que Jesús por su salud emocional transmite. Pero ahora fíjate bien, Jesús y Pablo no dice que tú literalmente estás casada con Jesús, pero dice que debes honrar y someterte a tu esposo como si él fuese Jesús, como si tu esposo fuese el Señor. Y luego dice entonces, así como la iglesia se somete a Cristo, y pone esta analogía, este ejemplo, así como Cristo es el esposo y la iglesia es como la esposa, y la iglesia se somete a él porque le obedece, porque le sirve, porque le ama, porque busca agradarle. De igual forma y de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Y esto nos lleva a tres claves que quiero mostrarte de las palabras de Pablo con respecto a la esposa y su sumisión hacia el esposo, para brillar
con esa luz que Cristo desea que brille no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. 3 claves para las esposas. Primera clave, reconocer el liderazgo de su marido. Pablo no está diciendo que la mujer es menos que el hombre. Pablo no dice que el hombre es más inteligente que la mujer. Realmente Dios creó tanto al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y la palabra dice, y el mismo Pablo dice, que en Cristo Jesús ya no existe eso de que el hombre es más importante que la mujer o que es más que la mujer. Pero Dios mismo ha establecido un orden. Ha establecido un orden de responsabilidad y un orden de funcionamiento. Todo equipo necesita un líder. Por eso, la mujer que ama al Señor y que desea someterse al otro, debe comenzar por aquí, esposa. Reconocer el liderazgo de su marido. Segunda clave para la mujer es someterse por obediencia a Dios. ¿Por qué te sometes? No porque tu esposo sea perfecto. No porque tu esposo realmente sea la copia exacta de Jesucristo y no cometa errores. No, debes hacerlo por obediencia a Dios. Porque tu corazón está primeramente comprometido con Dios. Y porque sabes que cuando te sometes a tu esposo a pesar de sus imperfecciones, incluso si él no es un hombre que refleja mucha fe en Dios, es posible que quizás ni siquiera venga a la iglesia, pero tu actitud de obediencia, de sometimiento, de honra, de respeto hacia tu esposo, será un gran testimonio para él. Y todo esto lo harás por obediencia a Dios. Y la tercera clave es que debe ser motivada por el ejemplo de Cristo y la iglesia. El gran ejemplo, mujer, que tienes es la iglesia amando y sirviendo a Cristo. De igual forma, tú sirviendo, respetando y amando a tu esposo. Espero que las esposas no se hayan desconectado y no hayan cambiado de canal, porque hasta aquí la parte de las esposas. Ahora Pablo nos lleva a los esposos. Esposos, y las esposas dirán, wow, qué duro para nosotras tener que someternos al esposo como al Señor. Pero ahora escuchemos esto. Por cierto, esposos, nos encanta ese versículo que acabo de leerles de Pablo. Pero recordemos, ese versículo es para las esposas. Nosotros no tenemos nada que ver, así que no podemos meternos y decirle a la esposa, ¿estás escuchando, mi amor? Tienes que someterte a mí como al Señor, porque eso no es para nosotros, no es para que nosotros lo usemos, eso es para que tu esposa lo reciba y ella lo ponga en práctica. Así que tranquilo con eso, esposo. Pero también ahora el verso que sigue, esposas, no es para que tú lo uses y reclames a tu esposo, demandes, no, es para él. Esta es la palabra del Señor para el esposo. Pablo dice, entonces, verso 25, para los maridos, eso significa, eso de someterse unos a otros, significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Tal como Cristo amó a la iglesia, y dice Pablo, y dio su vida por ella. La esposa debe someterse a Cristo como si se sometiera a someterse al esposo, como si se sometiera a Cristo, pero el esposo debe amar a la esposa, amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Dando su vida por ella. Y luego dice el apóstol Pablo, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí misma. Y aquí hay algunas cosas muy importantes que podemos resaltar, pero quiero mostrártelas en estas 3 claves de sumisión para el esposo que muestran una forma o formas como brillamos. Y estas son, primero, el esposo debe expresar un amor sacrificial.
Así como Cristo entregó su vida, como esposo, al amar a nuestras esposas, nos sometemos a ellas y debemos hacerlo con un amor sacrificial, dispuestos a entregar lo más valioso, lo más importante, en nuestro tiempo, en nuestras finanzas, en cada área de nuestra vida, eso que consideramos valioso, estar dispuestos a entregarlo con un amor que se sacrifica, porque Jesús fue el líder y es líder de la iglesia, que es su esposa. Pero el liderazgo de Jesús no es un liderazgo de dominar, de imponerse, de exigir, de reclamar. Es un liderazgo que se sacrifica, que se esfuerza, que sirve. Otra clave es amarla como se ama a sí mismo. Así como cuido de mis intereses, así como busco mi bienestar, así como busco las cosas que me gustan y que me agradan. De igual forma, esposo, eres llamado para amar a tu esposa como te amas a ti mismo. Y la tercera clave para el esposo es darle prioridad sobre otras relaciones e intereses. Así como Cristo lo dejó todo y lo entregó todo para amar a la iglesia, para servir a la iglesia, de esa misma forma tú y yo somos llamados a vivir como esposos. ¿Estamos dando prioridad? Te pregunto, ¿estás dando prioridad a tu esposa en tu tiempo? ¿La estás colocando primero que cualquier otra cosa, que cualquier otra relación, que cualquier otro interés? Ese es el gran deseo del Padre Celestial. Y esto es lo que Pablo habla para la iglesia y para los seguidores de Cristo en esto de someternos mutuamente en el matrimonio y para cada esposo. Ahora, escucha esto. Someterse la esposa al esposo y someterse el esposo a la esposa. Pablo no está diciendo controla la esposa al esposo o controla el esposo a la esposa. Pablo no está diciendo esto. ¿Sabes? Lo que habla es sométanse. Porque recuerda esto, la meta en el matrimonio no es ejercer poder. La meta en el matrimonio es someternos. Si te casaste pensando cómo domino, cómo controlo, cómo me impongo, te digo, no va a funcionar mucho, porque lo que el Señor espera es que tu corazón esté dispuesto a someterte. Pero ahora Pablo gira un poco más en el capítulo 6 de Efesios y habla ahora de los hijos, porque recuerda, el ser luz no es solo hacia afuera, es hacia adentro, con las relaciones más cercanas, el esposo con la esposa y viceversa, pero también los hijos. Los hijos, y Pablo dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Recuerda, una de las formas por las cuales brillamos, o una de las razones por las cuales brillamos es porque pertenecemos al Señor. Pues esto de obedecer a los padres es lo correcto. Es lo correcto, es lo que está establecido, es el orden correcto desde el diseño de Dios. Los hijos obedecemos a los padres y no los padres a los hijos. Y luego Pablo entonces enfatiza, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y esto es maravilloso porque entonces Pablo está diciendo, esto de someternos unos a otros con los hijos significa honrar a papá y a mamá, obedecerle, porque es correcto delante de Dios. Pero nos dice dos cosas muy valiosas. Primero, esto de honrar a papá y a mamá es el primer mandamiento que contiene una promesa. Por cierto, un punto de aclaratoria. El honrar, el obedecer a papá y a mamá es lo que Dios espera de todo hijo menor, de todo hijo soltero.
Dios espera que honre a papá y a mamá, porque si ya eres un hijo o una hija casada, recuerda que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora que estás casada, casado, tu prioridad de obediencia no es hacia tus padres, sino hacia tu cónyuge. Pero si eres un hijo que aún no es un adulto, que está todavía en casa de tus padres, Dios dice esto: hónrales, obedéceles, escucha el consejo. Cuando un hijo escucha el consejo de su papá, de su mamá, cuando escucha la instrucción, la experiencia que ellos les quieren compartir, las decisiones de ese hijo serán mejores. Su conducta, su comportamiento será mucho mejor. Porque hay muchas cosas que papá y mamá dicen, aunque no son perfectos, pero las dicen porque han vivido, porque han tenido la experiencia, porque han tropezado, porque ven cosas que nosotros todavía no nos vemos. No vemos. Y por eso dice, si lo haces, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y esto es como diciendo el apóstol Pablo, si haces lo correcto, si sigues el consejo, si escuchas la voz de la experiencia, lo que va a suceder es que las cosas te van a salir bien. Ahora Pablo no solo le habla a los hijos, también habla de la sumisión mutua y ahora su enfoque va hacia los padres. Ahora, cuando habla a los padres, no está diciendo que los padres se someten a los hijos. Pero sí nos dice esto a los padres. Pablo dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Papás, tus hijos deben honrarte y obedecerte, pero ten la sensibilidad, ten el cuidado de que tu manera de tratarlos no los irrite, no los haga enojar, porque eso puede causar frustración. Si hay algo que yo sé que a mi hija le molesta, le incomoda, yo lo evito, porque ya sé esto le incomoda. Si hay algo en mi forma de tratarla que puede ser ofensivo, despectivo, sarcástico, grosero, yo voy a evitar eso, porque no quiero que el corazón de mi hija se resienta, se frustre, se llene de irritación. Y para cada padre, Pablo nos dice, no los hagan enojar. En lugar de eso, el enfoque, papá, mamá, nuestro enfoque para brillar como padres es criarlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Qué maravilloso es cuando vivimos en la familia bajo este concepto de sumisión mutua. Es una poderosa dinámica relacional que nos bendice cuando la esposa, en lugar de pensar de forma egoísta, y el esposo, en lugar de pensar solo en sus intereses, la esposa sirve al esposo, el esposo sirve a la esposa, los hijos obedecen a los padres son sensibles a los hijos. Esto bendice a la familia. Y Pablo termina diciendo esto, y quiero cerrar mencionando esto, porque en la época de Pablo, en la familia, en la dinámica de toda familia, no solo estaba papá, mamá e hijos. En la dinámica de toda familia también había para aquella época sirvientes que eran llamados esclavos. Era la época donde todavía la esclavitud era vista como algo correcto. Así que las familias tenían esclavos. Pero Pablo está llevando esto al extremo a nivel familiar en esas relaciones cercanas. Y hablando de la familia, entonces Pablo continúa hablando del esclavo y del amo. Y da recomendaciones que hoy tú y yo tomamos como recomendaciones que recibiría un empleado y el empleador. Así que Pablo a los empleados les dice, esclavos, empleados, ustedes que trabajan para un patrono, para que tienen un jefe, dice, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los están observando. Como esclavos de Cristo, como un siervo, como un empleado de Cristo,
hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Y qué extraordinario es esto que el apóstol Pablo nos deja ver para brillar. Cuando somos empleados, y la mayoría de nosotros somos empleados, tenemos alguien que nos ha contratado, un jefe, alguien a quien le rendimos cuentas. Las claves para los empleados: respeta la posición de autoridad de tu empleador. Sé sincero al trabajar para él, trabaja con toda la sinceridad posible. Trabaja con conciencia, no solo cuando él te está viendo, porque a veces cuando trabajamos, cuando nos ve el jefe, estamos bien aplicados, pero cuando se va, es como decimos por allí, se fue el gato y los ratones salen a hacer fiesta. Pero no, nuestra actitud es que aun cuando el jefe, el empleador no está presente, vamos a dar lo mejor de nosotros. Es trabajar con conciencia y trabajar de corazón y de buena voluntad, sabiendo que primeramente trabajamos para el Señor. En otra parte, Pablo dice: todo lo que hagan, todo lo que ustedes hagan, háganlo como para el Señor y no a los hombres. Finalmente, Pablo habla a los empleadores y las recomendaciones para ellos son directas. Les dice: ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, con sinceridad. Trátenlos de corazón, haciendo lo correcto, así como ellos deben servirle como sirven al Señor. Ustedes también trátenlos a ellos como tratando al Señor. Imagínate como que el Señor te sirviera a ti. Traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Y esto es extraordinario. Ambos. Es como Pablo diciéndole a los amos, a los empleadores: ustedes son los jefes. Pero recuerda, tanto tú como tu empleado en el cielo tienen el mismo Señor, tienen el mismo amo, tenemos el mismo jefe. Y ese amo, ese jefe, no tiene favoritos. Aunque aquí tú terrenalmente seas el jefe y terrenalmente este hermano o esta persona que te sirve y que tienes contratada sea tu empleado, pero delante del Señor todos somos iguales. De esa manera brillarás. ¿Cómo brillamos? Brillamos al, dice la esposa, respetar a su esposo, y el esposo al amar a su esposa. Los hijos al obedecer y honrar a sus padres. Los padres al cuidar el corazón de sus hijos, prestando atención a su trato y crianza. Los empleados al reflejar las actitudes de sumisión. Y los empleadores al reconocer que ambos tienen al mismo jefe, que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Y Jesús dijo: eres luz. Brillen, dejen que sus buenas acciones brillen. Por eso vamos a brillar, no solo afuera, que nuestro reto de ahora en adelante, al escuchar esto, nuestro gran reto sea brillar más en la casa todavía, más en la familia todavía. Porque si brillas en la familia, si te propones allí, porque es el área donde naturalmente más nos va a costar a todos, pero si lo hacemos en la familia, si somos luz y brillamos hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos, hacia los padres, si brillamos hacia las personas con quienes nos conectamos para trabajar juntos, si lo hacemos así, nuestro impacto luego hacia los demás afuera, ese será un impacto maravilloso, donde brillaremos grandemente, profundamente, con la luz de Cristo. Acompáñame a orar en esta hora. Señor, te doy gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por cada persona que se ha conectado en esta hora, que ha escuchado este mensaje. Dios,
pongo delante de ti al esposo, pongo delante de ti a la esposa, pongo delante de ti al hijo, pongo delante de ti al padre. Presento al que hoy es un empleado y al jefe. Ayúdanos, Señor. No queremos ser luz solo hacia afuera y oscuridad adentro. Queremos, Señor, brillar plenamente desde adentro hacia afuera, reflejando con nuestras acciones que tú, Cristo Jesús, eres nuestro Señor. Fortalece la determinación del corazón de cada uno y ayúdanos a pulir nuestra vida con estas acciones de sumisión mutua, de sujeción mutua, para que de esa manera seamos más y más un reflejo de tu luz. En Cristo Jesús, hoy te lo pido y te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. Eres el sol de un nuevo amanecer. El cielo ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús.
Gracias por dedicar parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad para juntos recibir un mensaje inspirador. Señor, con voz de victoria, canta alabanza al Rey.